Hola a todos, bienvenidos. Bien, como vimos en capítulos anteriores, estuvimos hablando sobre los ancestros comunes. Bien, para poder determinar a los ancestros fue preciso estudiar las diferentes estructuras biológicas. O sea, las estructuras biológicas, como podemos recordar, son aquellos elementos, órganos, tejidos que forman a los seres vivos y que comúnmente hace que a los seres vivos los llamemos en general estructuras biológicas. Bien, nosotros estábamos hablando sobre los ancestros comunes, dijimos que eran antepasados, ¿sí? Y que existen varios ancestros comunes, aunque dimos el ejemplo de un ancestro común muy particular que son las procariotas, o sea, las cianobacterias que estaban formadas por un grupo de células que se llaman procariotas y que dieron origen a las eucariotas. A partir de eso comenzaron a surgir, de las eucariotas, ¿no? Comenzaron a surgir diferentes estructuras biológicas, seres vivos, y que cada uno de esos seres vivos a la vez fueron formando las diferentes especies que hoy conocemos y que eso nos permite determinar otros ancestros. Bien, ahora, para poder conocer a las diferentes especies que existen hoy en día, fue preciso clasificar. Ahora, ¿qué significa clasificar? Como observan en el pizarrón, clasificar es ordenar, ¿sí? Ahora, ¿a quién ordenamos? Vendría a ser a los seres vivos, que son los que estaríamos estudiando. ¿Y quién fue el que decidió esta clasificación? En realidad nosotros vamos a hablar de la clasificación linneana, que habla sobre cómo se ordenan a los seres vivos. Y específicamente se llama linneana porque hubo un naturalista sueco que comenzó a ordenar o a hacerse la pregunta de por qué cada una de las especies era diferente. Entonces empezó a estudiar ciertas particularidades que de cada especie y a partir de ahí las empezó a ordenar según sus características. Por ejemplo, la clasificación que utilizó Linneo fue primero un sistema de clasificación usando jerarquías y una clasificación sistemática. ¿Qué significa jerarquías? Que dividió a los seres en clases, familias, de acuerdo a una característica en particular, por ejemplo, el tipo de célula, los dividió en familias, clases, órdenes, reinos. Bien, y cuando hablamos de sistemático estaríamos hablando del método que utiliza para esa clasificación. Por ejemplo, qué tipo de célula tenían, cómo vivían, en qué ambientes, y así pudo ir determinando qué seres vivos pertenecían a una especie en particular, de esa especie a qué orden, a qué familia. Bien, pero también hizo un gran aporte a lo que es la clasificación en general porque utilizó un sistema de clasificación que se llamó sistema binomial. Binomial significa dos nombres. ¿Para qué? Para poder determinar cada una de las especies que viven sobre la Tierra. Y a partir de eso comenzaron a generarse más clasificaciones justamente a partir de este sistema de clasificación jerárquico y binomial de Linneo. Bien, esto de clasificación vamos a continuarlo en otros capítulos cuando hablemos un poquito más sobre los reinos, que justamente va a ser lo que vamos a poder observar en lo que veníamos diciendo en el anterior episodio sobre los árboles filogenéticos. Justamente, tanto árboles filogenéticos como antepasados y los tipos de clasificaciones están muy conectados porque nos permiten determinar cómo fue la evolución de los seres vivos, los orígenes y cómo va a continuar, ¿no? Los cambios que van a ir surgiendo en cada ser vivo y vamos a poder determinar también otros naturalistas que comenzaron a estudiar específicamente estos cambios que iban surgiendo en los seres vivos a partir de sus antepasados,
y los que vendrán. Así que bueno, espero que hayan entendido esta clase y los espero en una próxima. Soy la profesora Correa Natalia y esto es Aprendemos desde casa.